Buenos días, buenos días. Vamos en el día de hoy a tratar temas relacionados con teoría del derecho. Y vamos a profundizar en la filosofía como término general y esa relación que hay entonces con la filosofía del derecho. Y vamos a profundizar ampliamente en términos como la axiología, la ontología, esa relación que hay entre ciencia y derecho y ciencia. Para eso vamos a cuestionar o a observar términos como querer ser y saber ser, que son el quid del asunto en la filosofía. Y estas son dos incógnitas que la humanidad ha estado intentando descifrar desde su propia génesis. ¿En aras de qué? De dar respuesta a las preguntas como ¿quién soy? ¿Por qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y todo rodeado de ese miticismo, confusión y generalmente contradicciones en la respuesta que se le da a esas preguntas. Que casi siempre, hay que decirlo, pues lo lleva a más cuestionantes y distintas respuestas, lógicamente. Y así se mantiene en un círculo inagotable de ser y no ser, de búsqueda sin encontrarse por ningún lado, diría yo, rayando como solución a todas estas inquietudes en la palabra de aliento que se llama fe. ¿Eh? Entonces, pero hay que tener claro de que la verdad seguirá siendo la verdad. Y la verdad va a aparecer. Y la verdad está ahí. La verdad, muchos dicen que es relativa, otros dicen que es absoluta. Pero la verdad es la verdad. Hoy y siempre será así. Ahora, la filosofía, es bueno que sepamos que no será la única forma por medio de la cual se acceda a la verdad. Todos sabemos que la verdad es única. Ahora, sin embargo, la filosofía constituye una visión crítica de la realidad, desprovista de concepciones míticas y sensacionalismo. Como la filosofía, según los maestros como Sócrates, Platón y Aristóteles, máximos exponentes en la antigüedad, en Grecia, ellos tres coinciden en que la filosofía es la madre de todo, es el origen del conocimiento, con todas las diferentes manifestaciones que tiene. Y a saber, a propósito primordial de la filosofía, que es esclarecer, dilucidar tres verdades esenciales. Número uno, la verdad sobre el mundo, que tiene que ver con la cosmología. La verdad sobre el hombre, que tiene que ver con la antropología. Y la verdad sobre Dios, o teodicea. Así lo plantea Bernard Martínez en sus diferentes intervenciones. Ahora bien, la incidencia de la filosofía desde el origen mismo ha provocado en gran parte de la humanidad deseos de crecer en la búsqueda de aquello que todos quisieran tener como dueños absolutos, diría yo, que es el conocimiento. Sin ser libre en su uso y amplio en su razón, pues serían simples ciudadanos a merced de la ignorancia, serían ignorantes aún con conocimientos, si no le dan el uso que la filosofía requiere. En este orden, pues, Immanuel Kant establece lo siguiente. Este filósofo alemán afirma que el verdadero filósofo
tiene que hacer un uso libre y personal de su razón. No debe ser un simple imitador. Perdón, no debe ser un simple imitador. Y para entender este proceso en el yo de los seres humanos, pues es necesario conocer la amplitud de esta para desarrollar un gran espectro de ideas que permitan que la razón sea tan amplia que dé acceso a tener razonamiento con valor de verdad lo más próximo a la realidad. Amparando en la realidad de la filosofía, claro está, esta que nos lleva a tener un abanico de conocimientos bien elaborados, aspirando a hacer ciencia, para formar parte del grupo selecto de los filósofos o los que del conocimiento no solo lo parafrasean, sino que con el mismo hacen ciencia, con ese conocimiento. Y a esos que hacen ciencia con el conocimiento, pues se les llama científicos. Hacer ciencia es algo egoísta, digo yo. Es el yo en la búsqueda del conocimiento científico. Aunque los resultados pues sean para beneficio de la gran mayoría. Seguirá siendo algo para elevar el ego personal. En este sentido se expresa, por ejemplo, Marx, con diferencia marcada, lógicamente está, con la opinión que hemos expuesto. Pues Marx establece que la ciencia no debe ser un placer egoísta. Los que tienen la suerte de poder dedicarse al trabajo científico, pues deben ser los primeros en aplicar sus conocimientos al servicio de la humanidad. Muy buen principio. En este sentido, Punt, para referirse a la ciencia, él dice lo siguiente, que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y probables experimentalmente, si se pueden probar lógicamente. Ahora, la filosofía jurídica tiene una relación con la ciencia, entrando ahí en ese tema. Pues tienen vínculos que las entrelaza para dar respuesta a la pregunta, ¿cuál sería el objeto de estudio tanto de una como de la otra? Es decir, tanto de la filosofía como de la filosofía jurídica o del derecho. En ese sentido, varios tratados y por ende autores, pues establecen que la filosofía estudia la totalidad de la realidad, buscando sus causas primeras o últimas, y las ciencias particulares pues estudian una parte de la realidad, buscando las causas segundas, las próximas, y la relación entre ambas hay que establecer que no es de oposición, es de conjugamiento, es de que se entrelazan. Asimismo hay que observar la importancia que tiene la filosofía del derecho, observando esos términos que hemos tratado. Bueno, hay que decir que sin una base filosófica real, pues el jurista estaría como en el desierto, sin agua, con sed. Y como diría alguien por ahí, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, de ahí que Virgilio establece que la filosofía del derecho, pues, es un área del conocimiento humano de valiosa importancia para el jurista, dado que le permite conocer el ser del derecho, como también formular teorías dirigidas a la corrección del sistema normativo. Por lo tanto, la filosofía ayuda a que el abogado no sea solamente un técnico jurídico que aplica y reproduce el sistema jurídico acríticamente, aun cuando tenga fallas. Sin embargo, hay que destacar que hace del abogado un jurista crítico, la filosofía del derecho. Lo hace un jurista crítico,
que detecta esas fallas y propone soluciones, transformando el sistema y haciéndolo cada vez mejor y, como es su fin, más justo. Asimismo, pues hay que darle continuidad a los conceptos, y aquí entran los conceptos de ontología y axiología. Términos que nos llevan a conocer con profundidad la filosofía del derecho. Y hay que destacar que la ontología jurídica pues, es la rama de la filosofía del derecho encargada de fijar el ser del derecho. Es decir, cuál será el objeto sobre el que se va a filosofar. Y en este sentido, pues se han establecido bases metódicas, en el sentido de que la ontología no considera propiamente lo que el ente es, sino fundamentalmente lo que se afirma acerca de lo que el ente es. Con respecto a la axiología misma, pues es la ciencia que trata de los valores. Y la axiología jurídica pues se encarga de estudiar los valores existentes del derecho. Para Aguilera Paniagua, por ejemplo, Aguilera establece lo siguiente: pues la filosofía del derecho, y más que Aguilera Paniagua, voy a tratar de Rafael Enrique Aguilera. Pues la filosofía del derecho tiene como objeto fundamental de estudio la legitimidad moral, la política y jurídica del derecho, es decir, la crítica del derecho, tanto válido como eficaz, crítica llevada a cabo por un nivel más radical de legitimidad, la legitimidad justa, entendiéndose por ahí. En definitiva, el problema de justicia, como dice Rawls, que la sociedad bien ordenada, según la principal virtud, con la justicia, o sería la justicia. Entonces, la filosofía del derecho como madre generadora de conocimientos afines, para incrementar el acervo del derecho para los juristas y los amantes del área, pues concibe una serie de disciplinas afines. Esas disciplinas afines permiten acrecentar aún más los conocimientos generadores, como son los relacionados con la lógica, la filosofía racional, metafísica y ética. Juristas como Hernández Rafael Preciado pues destacan con su exposición acerca de los tratados y establecen que las disciplinas filosóficas, también llamadas ramas de la filosofía, son las diversas vertientes de estudios que comprenden la filosofía. O sea, que se insertan en ella como un campo mucho mayor. De ahí que en consonancia con este pensador, pues la lógica es una ciencia formal que forma parte de la filosofía y de las matemáticas y se centra en el estudio de los procedimientos válidos y no válidos del pensamiento. Es decir, en procesos como la demostración, la inferencia o la deducción, así como en conceptos como las falacias, las paradojas y la verdad. También hay una estrecha relación con la psicología racional. Esta se relaciona mediante el análisis del acto humano, revela la naturaleza de la voluntad, la libertad y la conducta social. Nociones estas que son propias de las ciencias jurídicas y que constituyen su fundamento en la solución de las dificultades jurídicas. Asimismo tenemos la ontología o metafísica, que se relaciona, ya trata del estudio de los aspectos fundamentales de la realidad. Esto pasa por responder a la difícil pregunta de ¿qué cosa es la realidad? Pero también definir conceptos básicos como los de entidad, existencia, ser, objeto, tiempo, espacio y muchos otros términos. De igual modo, pues, hay que establecer que la ética, también conocida como la filosofía moral, pues estudia la conducta humana y se propone comprender las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, las nociones de virtud, de felicidad y de deber.
La filosofía tiene afinidad también con la sociología. Y Joaquín Ruiz plantea lo siguiente, dice, oye, la sociología jurídica pues estudia el derecho como hecho, como fenómeno social, de hecho como fenómeno social, mejor dicho, y estudia la interconexión entre el derecho y la sociedad. Y por esto pues se introducen términos como la política y la economía política, y que están relacionadas muy estrechamente con la filosofía del derecho. Y aquí nos encontramos pensadores, por ejemplo, como Platón, que infiere sobre la política como el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Oigan bien, ¿eh? O sea, Platón, pues, infiere sobre la política como que es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Democracia. ¿Eh? Entonces el político es quien conoce ese difícil arte de gobernar a los hombres con el consentimiento. Entonces, pero para Aristóteles, por ejemplo, la política no era un estudio de los estados ideales, en forma abstracta, vamos a decir, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades, pues se interrelacionan en los casos de la vida real. Sin embargo, la política es la principal obra en la que se encuentran las doctrinas de Aristóteles. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, a Montesquieu, que definió a la política como el principio íntimo de la república, el honor como principio esencial para la monarquía y el temor como principio vital para el despotismo. Por ejemplo, hay que mencionar aquí a Max Weber en este sentido, pues él define la política como la búsqueda del poder sobre el Estado. Y en este transitar pues nos encontramos con otros pensadores con criterios diversos sobre este término de la política. Aquí hay que mencionar a Sócrates, a Comte y al padre de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo. Visto todo este panorama que hemos observado de la filosofía del derecho, la ciencia, sociología, ontología, la política, pues concluimos este tema infiriendo que la filosofía tiene su objeto propio de análisis y de estudio, que es el hombre, es Dios, es el alma, el mundo en sentido general, el espacio, el tiempo, el conocimiento, el pensamiento,